Hola y bienvenidos una vez más. Vamos a intentar hablar un poco sobre una de las aplicaciones, digamos, más importantes que tiene la derivada como tal, y es en el gráfico de las funciones. Entonces vamos a ver cómo es que se utilizan la derivada y en particular, ¿no? El criterio de primera derivada, ¿no? El criterio de primera derivada pues ya lo revisamos. Entonces vamos a ver cómo utilizamos este criterio para poder elaborar bosquejos de gráficas de funciones de una manera pues alternativa. Además también pues nos ayuda, nos beneficia, y complementado con otros métodos que ya posiblemente ya se hayan estudiado. Entonces esto nos amplía la gama de posibilidades para poder realizar gráficos de la forma más exacta posible. Bien, vamos a considerar la siguiente función. Tenemos una función polinómica de grado 3, una función cúbica, y vamos a intentar graficarla haciendo uso del criterio de primera derivada. Como paso número 1, lo primero pues será calcular la primera derivada. En este caso, la derivada de esta función es 3x al cuadrado menos 6x menos 9, ¿no? Y ya está. Tenemos entonces la primera derivada. El siguiente paso es encontrar los puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a determinar los puntos críticos. Bueno, que realmente lo que vamos a hacer, no tanto los puntos críticos, sino más bien los valores críticos, porque realmente los puntos no, como tal, no los vamos a necesitar o no los vamos a utilizar para el criterio, sino más bien nada más los valores críticos. Para ello, pues lo que se hace, si queremos, vamos a recordar un poco, es pues igualar a la derivada, igualarla con 0. Entonces tenemos la derivada igualada a 0 y vamos a resolver esa ecuación. De entrada pues vemos que esa es una ecuación cuadrática, una ecuación que ya pues se ha estudiado ampliamente la forma de resolverla, y tenemos dos formas. La primera es a través de la fórmula cuadrática. Creo que es la forma más sencilla de hacerlo. Y la segunda es a través de factorización, algunos de los casos de factorización. Para poder factorizar más fácilmente esto, pues de entrada se puede simplificar esta expresión, ¿no? Veamos que aquí hay un factor común 3. Entonces podemos sacar factor común 3 de esa ecuación. Entonces tendríamos que esto es 3 por x al cuadrado, bueno, por x al cuadrado menos 2x menos 3. Y con esto pues hemos simplificado el polinomio cuadrático, que es el que queríamos factorizar. Entonces pasamos de tener un polinomio, bueno, si nos quisiéramos regresar un poco a los casos de factorización, pasamos de tener un polinomio de la forma ax más b x más c a tener un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Recordemos que esto es mucho más fácil de factorizar. Entonces esto será igual a 3, bueno, esto está muy arriba, bueno, será igual a 3, factor de qué, vamos a escribir, primero irá un factor de x y acá pues también irá otro factor de x, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos los valores que van a ir acompañando a la x en esos binomios? Recordemos que debemos de encontrar valores que multiplicados den la constante y sumados den el término, bueno, el coeficiente de x.
Obviamente, por dado los valores que tenemos acá, pues es muy sencillo. Recordemos que 3 es un número primo, por lo tanto, los únicos valores que pueden ir acá es 1 y 3, ¿no? Ahora, para que esto de negativo, basta con que alguno de ellos sea negativo, pero acá necesitamos que dé menos 2. Por lo tanto, la combinación debe ser más 1 y menos 3. Si nosotros vemos aquí, se comprueba que 1 por menos 3, eso es menos 3, y 1 más menos 3, eso es menos 2. Y entonces todo esto está igualado a 0. De acá es muy fácil ver que entonces los valores que satisfacen esta ecuación debe de ser x igual a menos 1 y x igual a 3, ¿no? Para estos dos valores de x, pues esa ecuación se satisface, es decir, la derivada se hace 0. Por lo tanto, los valores críticos que andábamos buscando, aquí están, ya los tenemos. Estos serían los valores críticos. Ahora, recuerden que lo que estamos buscando es aplicar el criterio de primera derivada. Entonces ya tenemos la derivada, ya tenemos los valores críticos. Entonces, el siguiente paso es aplicar el criterio de primera derivada. ¿Y cómo hacemos o cómo aplicamos ese criterio? Bueno, una de las formas sencillas de aplicar, recuerden que, bueno, recapitulando un poco, recordemos que el criterio de primera derivada nada más consiste en estudiar el signo de la derivada alrededor de cada punto crítico. Es decir, a mí me interesa poder calcular o verificar qué signo tiene la derivada antes de menos 1, después de menos 1, antes de 3, después de 3. Eso para poder nosotros concluir si esos puntos son máximos o mínimos, y además para saber si la función es creciente o decreciente, ¿recuerdan? Entonces hay varias formas de hacerlo. En este caso, como la función es una función cuadrática y yo ya tengo la expresión totalmente factorizada, yo puedo auxiliarme por completo de un cuadro de variación. Entonces, con ese cuadro de variación yo puedo determinar los signos de la derivada, y vamos entonces a aplicar ese cuadro de variación. Para ello, pues vamos a hacer un pequeño cuadrito, hacer estas pequeñas líneas acá. ¿Sí? Y en este caso, como solo son dos valores críticos, pues solamente vamos a hacer dos líneas por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues el primer factor que tenemos, lo voy a escribir con todo y el 3, es 3 por x más 1, aunque el 3 realmente acá no afecta en lo absoluto. Y el 0 para este término evidentemente es menos 1, entonces estaría por acá. Luego el siguiente factor es x menos 3, y el 0 para ese factor pues se ubica acá, que en este caso sería 3. Y bajo esta lógica, ¿no? bajo este análisis, bueno, como este menos 1 es 0, entonces todo lo que está a la izquierda de menos 1 pues es negativo, y lo que está después es positivo. Asimismo ocurre para 3, ¿no? Entonces tendríamos menos, menos y más. Luego lo que sigue es multiplicar esos signos. ¿Por qué vamos a multiplicar? Bueno, porque recuerden que la expresión se escribe como un producto. Si esto fuera un cociente, pues dividiríamos estos signos, ¿no? Y así dependerá el caso, la expresión que tengamos, nosotros vamos a hacer esa operación. Menos por menos, eso es más, más por menos es menos, y más por más es más. Entonces, recordemos que el criterio de primera derivada dice que si la primera derivada es mayor que 0, entonces la función f es creciente, ¿no? Y en cambio, si la primera derivada es menor que 0, nosotros concluimos que la función f es decreciente. Eso es lo que sabemos por el criterio de primera derivada.
Luego también dice que si la función pasa de ser creciente a decreciente, entonces yo tengo un máximo. Y si la función en cambio pasa de ser decreciente a creciente, yo tengo un mínimo. ¿Ya? Entonces, aquí como este signo es más, yo puedo concluir que acá la función es creciente, hago una flechita hacia arriba. Acá la derivada es negativa, entonces la función es decreciente y aquí también es creciente. Entonces el criterio dice que si mi función pasa de ser creciente a decreciente, en este valor aquí hay un máximo. ¿Sí? Y en cambio acá hemos pasado de ser decreciente a creciente, entonces en este valor crítico tenemos un mínimo. ¿Sí? Eso es el criterio de primera derivada, recuérdenlo, ¿no? Entonces, en este caso nosotros ya hemos podido corroborar que acá tenemos un máximo en -1 y un mínimo. Además, el comportamiento de la función ya lo tenemos claro. Entonces, una vez que ya tenemos esto, el siguiente paso es pues graficar la curva, ¿no? El siguiente paso es pasar a calcular el gráfico. Para poder tener un gráfico mucho más exacto, por ejemplo, podríamos intentar además encontrar alguna intersección con los ejes, ¿sí? Alguna intersección con los ejes. La intersección más sencilla, más fácil de calcular es con el eje Y, ¿sí? Entonces, la intersección en Y se calcula de la siguiente forma. Pues hacemos f de x. Bueno, vamos a ver. Hacemos y igual a f de 0. Y entonces en este caso y igual a f de 0, pues veamos que la ecuación original es x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x. Entonces cada uno de estos términos se hace 0. Y el único término que sobreviviría sería el término constante, en este caso sería 2. Entonces ya tenemos la intersección además con el eje Y. También podríamos intentar encontrar la intersección con x. Para eso tendríamos que encontrar las raíces de esta ecuación, que es una ecuación cúbica, es decir, las 3 o 2 raíces o las raíces reales que existan. Pero en este caso, ya con esta información, con la intersección en Y más el comportamiento, creo que ya tenemos suficiente información para poder pasar a hacer el gráfico. Vamos a intentar hacer el gráfico ya como último paso. Pasamos a graficar. Entonces vamos a construir un par de ejes coordenados y veamos qué tal queda, ¿no? Cuál es el resultado de todo esto. Entonces aquí tendríamos el eje Y acá el eje X. Ok, vamos a ubicar los puntos importantes. Bueno, el primer punto importante a ubicar es el -1. Vamos a escribir por acá -1. Y el otro punto sería 3. Lo vamos a ubicar por acá. Además, también vamos a ubicar el punto 2, ¿no? Y ahí tenemos los puntos importantes. Entonces, sabemos que previo... Bueno, por cierto, entonces acá lo único que vamos a ir haciendo es calcular los valores en -1. Entonces, es fácil, es una calculadora, ¿no? F de -1, pues evaluamos la función original, que es x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2. Lo evaluamos en -1 y obtendríamos que f de -1 nos da un valor de 7. Y f de 3 nos da un valor igual a -25. ¿De acuerdo? Y eso tiene sentido porque recuerden que en -1 hay un máximo y en 3 hay un mínimo. Por lo tanto, entonces, pues, aproximadamente acá habrá un valor que es máximo y por acá, vamos a hacerlo simbólicamente, ¿no? Estaría un valor mínimo, negativo. Entonces la curva tendrá un comportamiento más o menos así. Bueno, realmente si quisiéramos ser un poco más representativos, vamos a ver, aquí sería más lejos.
Este lo vamos a acercar un poco más. Recuerden que solo es esto no está a escala, entonces pues no va a quedar del todo bien. Vamos a imaginar que menos 2 está por acá, que 2 está por acá. Entonces, previo a menos 1, la derivada es positiva, es creciente. Por lo tanto, perdón, la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente, es decir, la curva viene haciendo esto, viene creciendo. Llega al valor de menos 1 y luego comienza a decrecer. Pasa por 2 en 0 y continúa decreciendo. Decrece hasta llegar al valor de 3, f de 3, y luego comienza a crecer. Obviamente, como aquí está decreciendo, entonces en algún momento debe de cortar al eje de las X. Y de igual forma, vamos a extender un poco el eje para que se pueda ver más claramente. A partir de 3, en algún punto, la función también debe de volver a cortar al eje. Estos puntos son los que nosotros podríamos haber encontrado resolviendo esa ecuación para haber podido entonces nosotros hacer de manera más exacta el gráfico. Pero si ven, y aquí es lo importante, se puede notar que basta con la primera derivada y el criterio de primera derivada para nosotros tener una forma o un bosquejo, un esbozo de la gráfica bastante bueno. El comportamiento de la función lo tenemos los máximos y los mínimos, y nosotros ya podemos determinar la forma que tiene esa curva. Recuerden que esto es una aproximación, ¿no? un esbozo, ¿no? Entonces un bosquejo, por lo tanto no estamos haciendo gráficos a precisión o a una altísima precisión, ¿no? Solamente son pues una aproximación de cómo sería el gráfico. Otro detalle importante es que ya realizándolo con regla y con ejes totalmente a buena escala, una escala determinada, pues el gráfico obviamente puede quedar mucho mejor y mucho más exacto. En mi caso lo he hecho ahorita a mano alzada, ¿no? Entonces eso pues no permite que el gráfico sea tan exacto, pero igual la idea es bastante buena. Pues bueno, esto es cómo se grafican curvas utilizando el criterio de primera derivada. Y bueno, espero que el video les sea de utilidad, que quede bastante claro el proceso. De igual forma, cualquier duda o consulta pues estaré pendiente, y bueno, nos vemos en el próximo video.